Muy buenos días. Es un gusto una vez más estar con ustedes para compartir esta enseñanza de este ciclo que hemos estado compartiendo domingo a domingo en estas reuniones. Un ciclo que hemos titulado Mi siervo Moisés. Hoy vamos a ver la 11ª parte y como subtítulo, No cometerás adulterio. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor amado, que tú nos bendigas en este día, que tu Espíritu Santo esté en cada congregación, que tu Espíritu Santo esté en esta reunión, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada lugar donde han de escuchar esta enseñanza por cualquier otro medio digital, Señor amado. Yo te pido que bendigas sus vidas, que hables a sus corazones, Señor amado, que hables a las familias, que hables a los matrimonios, que hables, Señor amado, a cada uno de los que han de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, que tu misericordia sea grande y háblanos y bendícenos a todos, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Amén. Muy bien. El día de hoy, como les decía, vamos a tener la 11ª parte como subtítulo No cometerás adulterio. Vamos a abrir la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, donde nos dice lo siguiente: No cometerás adulterio. Ese mandamiento es para todos los seres humanos, hombres y mujeres, cristianos o no cristianos. En pocas palabras, ese mandamiento es universal. Amada persona, el Dios de los cielos, para sobreguardar el matrimonio, dejó este mandamiento: no cometerás adulterio. Él tiene preocupación por las familias. Él no quiere que las familias se destruyan, mucho menos se destruyan los matrimonios. Y algo que puede destruir a un matrimonio es el pecado de adulterio. Recordemos que el matrimonio es algo muy sagrado, ya que lo instituyó Dios. Como primer punto de esta enseñanza, vamos a tener un recordatorio de lo que es el matrimonio. Dice entonces en Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, lo siguiente: Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estos pasajes nos dejan ver que el matrimonio es una institución divina, que el matrimonio es sagrado porque el Dios de los cielos fue el que lo instituyó. Rápidamente vamos a ver el significado de matrimonio. En un diccionario secular significa lo siguiente: el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Eso es lo que dice un diccionario secular. Ahora vamos a ver la definición de matrimonio en un diccionario bíblico: relación humana instituida por Dios y aprobada por la sociedad, en la que el hombre y la mujer cohabitan en amor y ayuda mutua. Entonces, el matrimonio fue creado para toda la vida, amada persona. El matrimonio no es para un rato. El matrimonio no es para medio año, para un año, como en ocasiones ha estado pasando, y cada vez más son muchas las veces que está pasando esta situación. 3 meses y se divorcian, medio año y se divorcian. A los que viene va 1 o 2 años y luego después viene el divorcio. No, amada persona, el matrimonio es sagrado, el matrimonio es una decisión seria. Por eso es muy importante que cada joven soltero o soltera escoja muy bien con quién se va a casar, porque el matrimonio es para toda la vida. El Dios de los cielos quiere que el matrimonio sea para toda la vida. Entonces, amado joven, jovencita, debes tú de ser seria, debes de ser serio a la hora de que tú escojas con quién te vayas a casar, porque el matrimonio, óyelo bien, es para toda la vida. Quiero comentarles que, según la definición que hemos estado escuchando acerca de lo que es el matrimonio, según la definición del diccionario secular y de un diccionario bíblico, es la unión de un hombre y una mujer, de una manera formal, sea religiosa, o de una manera civil ante las autoridades. En pocas palabras, el matrimonio es algo serio y es algo formal entre una unión de un hombre y una mujer. Cabe señalar y recalcar: un hombre y una mujer.
no como actualmente lo están haciendo en muchos países ya, donde ya están casándose hombre con hombre, están viendo a un matrimonio un hombre con hombre o una mujer con una mujer. Ese, amada persona, no es un matrimonio, ese es algo aberrante, eso no es correcto, eso es antinatural, la unión no es correcta, la unión de un hombre con un hombre como matrimonio. No es correcto la unión de una mujer con otra mujer en un matrimonio. Me llamó la atención que hace algunos años, cuando yo di un estudio al respecto de la familia, cuando yo buscaba la definición de la palabra matrimonio para poder enriquecer el estudio, nunca me encontraba yo la unión de un hombre con un hombre, la unión de una mujer con una mujer como matrimonio. Ahora que estuve viendo la definición del matrimonio, ya varios diccionarios te están poniendo como matrimonio la unión de ambos sexos. En pocas palabras, la unión de un hombre con un hombre y la unión de una mujer con una mujer como matrimonio. Es particular, amada persona, y eso no es correcto. La unión de un hombre con un hombre no es un matrimonio. La unión de una mujer con otra mujer no es un matrimonio. Ante los ojos de Dios, esa es una abominación, es una aberración. Eso no es correcto. Dios instituyó un matrimonio, un hombre con una mujer. Dios no le dio a Adán a un hombre. Dios no le dio a Eva a una mujer. Dios instituyó el matrimonio. Por tanto, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. ¿De acuerdo? Entonces es importante que nosotros entendamos. Vamos a ver el siguiente pasaje. Hemos visto entonces que el matrimonio fue creado para toda la vida. Por eso es muy importante que cada joven soltero escoja muy bien con quién se va a casar. Fíjate lo que dice Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice aquí la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces el matrimonio es para toda la vida. No es porque ya me cansé de mi esposo y me voy a divorciar. Ya me cansé de mi esposa y me voy a divorciar. Ya mi esposa engordó y la voy a divorciar. Ya mi esposo engordó y lo voy a divorciar. No, nada de eso. El matrimonio es para toda la vida. Solamente podemos ver, nosotros nos podemos encontrar que algo que puede romper un matrimonio es la infidelidad, la inmoralidad, el adulterio, etcétera, etcétera. Entonces, amada persona, recuerde algo. El matrimonio es para toda la vida. Entonces hay que saber escoger muy bien con quién se va a casar, porque la Biblia dice que lo que Dios juntó en matrimonio, unió en matrimonio, no lo debe de separar el hombre. Muy bien, vamos a entrar entonces a nuestro séptimo mandamiento que queremos compartir con ustedes. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. ¿Qué significa adulterio? Relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. Entendámoslo de la siguiente manera. Si tú estás casado como varón, no debes de tener una relación sexual con una mujer que no sea tu esposa. Varón, si tú ya te casaste, ya tienes a tu esposa, inclusive tienes hijos, no te es lícito tener una relación sexual con una mujer que no sea tu esposa. Si tú haces eso, estás cometiendo adulterio, estás quebrantando tus votos, estás ofendiendo a Dios y estás ofendiendo a tu esposa. Por lo tanto, eso es lo que significa adulterio. Si tú estás casada, no debes de tener una relación sexual con un hombre que no sea tu esposo. Tú como mujer casada, quizá ya tengas 3 o 5 años, y ya tienes a tu esposo es trabajador, tu esposo no te ha dado ocasión para que tú estés pensando en engañarle, etcétera, ha estado responsable contigo, responsable con tus hijos. No es correcto, amada persona, amada mujer que estás casada, no es correcto que tú lo vayas a traicionar, no es correcto que tú vayas a quebrantar el séptimo mandamiento. No cometas adulterio. Entonces, si tú estás casada, no debes de tener una relación sexual con un hombre que no sea tu esposo. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, no debes de tener una relación sexual
con una persona casada. Cuando un soltero, una soltera, tiene una relación sexual con un hombre casado, con una mujer casada, tú estás cometiendo adulterio. Eso es adulterio y no te es lícito. No es correcto. No es correcto delante de Dios, ni delante de los hombres, ni delante de tu familia. No es correcto el adulterio. No te es lícito tener una relación sexual con un hombre que no sea tu esposo, con una mujer que no sea tu esposa. No seas partícipe de la destrucción de un matrimonio, una familia, mujer, varón, que tú eres soltero, soltera, y estás teniendo una relación sexual con una persona casada. Por tu necedad, por tu maldad, no es correcto que tú destruyas una familia, un matrimonio. Dice la Biblia que lo que juntó Dios no lo separe el hombre. Fíjate lo que dice Marcos 6, 17 y 18. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es clara la palabra de Dios. No te es lícito tener la mujer de tu hermano, le decía Juan a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes había tomado a la mujer de su hermano que se llamaba Felipe. Y a Herodes no le había importado, ni a esta mujer tampoco le había importado. Era una mujer que era adúltera de corazón, tanto como Herodes era un adúltero de corazón. Entonces Juan le decía a este varón, a este Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así Dios te dice, tú que estás adulterando, tú que estás teniendo una relación ilícita con un hombre casado, una mujer casada, tú que estás teniendo una relación ilícita y estás casado con una mujer que no es tu esposa, etcétera, no te es lícito esa relación. No es correcto. No es correcto ante los ojos de Dios. No es correcto lo que estás haciendo, varón, mujer, que estás cometiendo adulterio. Fíjate lo que dice la Biblia en Proverbios 6, 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es particular lo que nos enseñan estos pasajes, amada persona, que aquel que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Por qué es falto de entendimiento? Porque no estás haciendo lo correcto, no estás pensando bien las cosas. Sabes de antemano que estás exponiendo tu matrimonio por un rato de placer, por una aventura. Sabes que estás exponiendo a tu familia, sabes que vas a estar dando un mal ejemplo a tus seres queridos, a tus hijos, principalmente, hombre o mujer. Es falta de entendimiento, por un rato de placer vas a destruir mucho, vas a afectar mucho. Dice la Biblia que corrompe su alma el que tal hace. No solamente eres falto de entendimiento si tú estás cometiendo adulterio, sino que también estás corrompiendo tu alma. Tu alma cada vez más se va a ir corrompiendo más y más, se va a estar echando a perder. Corromper es algo que se está pudriendo, es algo que empieza a oler mal, es algo que empieza a heder, etcétera, etcétera. Estás corrompiendo tu alma. El adulterio está transformando tu corazón, está transformando tu vida. El adulterio está corrompiendo tu alma, está endureciendo tu corazón. ¿Qué más dice aquí la Escritura? Que el adulterio produce heridas. ¿Y cuántas heridas vas a estar tú haciendo si tú cometes adulterio? O los que cometen adulterio están hiriendo a la esposa. Si es que el esposo está cometiendo el adulterio, si la esposa está cometiendo el adulterio, está hiriendo al esposo, están hiriendo a los hijos, están hiriendo a la familia, están hiriendo a las personas que están a su alrededor. Pero no solamente están hiriendo a las personas que están a su alrededor, el adulterio también hiere a Dios, lastima a Dios, peca la persona que quebranta este séptimo mandamiento contra el Dios de los cielos, lo estás ofendiendo. Eso es lo que hace el pecado de adulterio. Hiere y no deja de herir a las personas. E inclusive tu propia alma está siendo herida, la estás corrompiendo, la estás afectando, la estás echando a perder por ese pecado llamado adulterio, si es así tu caso, amada persona.
Yo espero que no haya adúlteros en medio de nosotros que estén escuchando esta enseñanza, pero si hubiera por ahí un adúltero a escondidas, óyelo bien lo que estás tú haciendo. Estás pecando contra de Dios, eres falto de entendimiento, estás corrompiendo tu alma y estás hiriendo a las personas que están a tu alrededor. Vergüenza hallará, dice la Escritura. Vergüenza hallará, esto es, qué vergonzoso sería que una persona que haya sido lavada por la sangre del Señor Jesucristo, que haya sido perdonada, que realmente haya sido justificada de toda su mala manera de vivir y que empezó a caminar por 1 año con el Dios de los cielos, 2 años viviendo en obediencia, en fe, en amor, en santidad, y haya tenido un descuido, y que ese descuido que sea un adulterio. Qué vergonzoso sería para el reino de Dios, qué vergonzoso sería para la familia, qué vergonzoso sería para las personas a las cuales tú les hayas predicado, que la persona les haya predicado, les haya enseñado, y que ahora lo están viendo con otra mujer, lo están viendo con otro hombre cometiendo el pecado de adulterio. Qué horrible y qué vergonzoso sería. Por eso, amada persona que has tenido un encuentro con Jesús, amado hermano, amada hermana que eres cristiano, ten temor de Dios, agárrate de Cristo, fortalécete en el poder de su fuerza, ten temor de Él, guarda sus mandamientos y sé radical contra todo aquello que te pueda llevar a pecar y sobre todo con el pecado de adulterio. Qué vergonzoso sería que una persona que haya predicado la palabra, que un líder, sea que haya estado ministrando en alabanza, sea que haya estado predicando, estando en un púlpito, qué vergonzoso es que un ministro, que un líder cometa el pecado de adulterio. Es algo vergonzoso, bien lo dice aquí la Escritura, que aquel que comete adulterio es falto de entendimiento, vergüenza hallará en ese sentido. Destruirá a su familia, afectará a sus hijos, afectará a las personas que él predicó y evangelizó. No es cualquier cosa cometer adulterio, no es cualquier cosa, amada persona, este pecado. Por eso toda persona debe de tener cuidado con este pecado. Toda persona, sea cristiana o no sea cristiana, todos debemos de tener cuidado con el pecado del adulterio. Que Dios te guarde, amada hermana, amado hermano, amada persona, tú que eres líder, que predicas, etcétera. Que Dios te guarde de este pecado, que Dios nos guarde a todos nos guarde, que todos volteemos nuestro corazón a los mandamientos de Dios, que todos tengamos temor de nuestro Dios y que caminemos en esa obediencia, que caminemos en santidad para no cometer el pecado del adulterio. Su afrenta, dice la Biblia, no será borrada. Entiéndase, el daño quedará para siempre, la afectación quedará en el corazón de tus hijos, la afectación quedará en el corazón de la esposa o del esposo, la afectación quedará en la iglesia, la afectación quedará con las personas que tú les hayas evangelizado, la afectación quedará, el mal testimonio quedará, y si no te arrepientes de ese pecado, si tú lo estás cometiendo, amada persona, tú que estás cometiendo adulterio, si no te arrepientes, si no te apartas de esa mala manera de vivir, óyelo bien, tu pecado no será perdonado por no tener un corazón arrepentido, por no dejar tu mala manera de vivir. Si no te arrepientes de tu pecado de adulterio, tu afrenta no será borrada. Debes de apartarte de ese pecado, pues la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Aunque tú lo reconozcas, aunque tú digas, sí, reconozco que soy adúltero, sí, reconozco que soy adúltera, pero no te apartas de tu pecado, no cortas con esa relación ilícita, tu arrepentimiento es falso y si tú te mueres, óyelo bien, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno por ser una persona adúltera para toda la eternidad. Por tanto, yo te insto y el Dios de los cielos te manda a ti que te arrepientas de ese pecado. Piénsale muy bien, amada persona. Una de las principales causas del rompimiento de un matrimonio y de la familia, entonces, es el pecado del adulterio. El adulterio está destruyendo familias. El adulterio está destruyendo matrimonios. El adulterio está lastimando, está hiriendo. El adulterio corrompe tu corazón. Tiene corrompido tu corazón si tú estás cometiendo pecado de adulterio. Antes de que te atrevas o se te haga fácil cometer adulterio, tú que no has cometido adulterio, tú que hasta ahorita has tenido temor de Dios, óyelo bien, no lo hagas. Piénsale seriamente antes de que te atrevas o se te haga fácil cometer adulterio.
Piénsalo muy bien, piénsalo. La Biblia dice, no cometerás adulterio. ¿Cómo era visto el adulterio antiguamente? Vamos a verlo rápidamente. Veamos un par de ejemplos. Génesis 23 en adelante. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces el Dios de los cielos se le aparece un hombre llamado Abimelech y le dice, he aquí que vas a morir, he aquí que muerto eres. Y yo quiero detenerme aquí un poco, amada persona, cuando alguien comete adulterio, cuando alguien lo consume, muere espiritualmente. La persona que vaya a una iglesia está muerto espiritualmente, de cualquier denominación que sea. Si la persona, hombre o mujer, ha cometido adulterio y lo está cometiendo, esta persona no es cristiana. Esa persona no está conforme a la palabra de Dios, por lo tanto vive muerto espiritualmente. El Dios de los cielos no está en su vida. Entonces aquí el Dios de los cielos le habla en sueños a Abimelech y le dice, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Y dice el 4, mas Abimelech no se había llegado a ella, o sea, no había consumado todavía el acto, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Amados, el adulterio es un pecado. El adulterio es un pecado directo al Dios de los cielos. Dice aquí la Biblia, el Dios de los cielos que le dijo a Abimelech, y yo también te detuve de pecar contra mí. Entonces, ¿qué vemos aquí, amada persona? El Dios de los cielos, por eso dio el séptimo mandamiento en el monte Sinaí al pueblo de Israel y a toda la humanidad, porque Él no quiere que se peque contra de Él, porque Él no quiere que tú cometas adulterio. Por eso es que el Dios de los cielos intervino y habló a Abimelech, no cometas adulterio, no lo haga, no es correcto, vas a morir, hay consecuencias. Y vemos nosotros que Abimelech tuvo temor de Dios y el Dios de los cielos le dice, yo te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. El pecado trae consecuencias, amada persona. Aquí Abimelech ya estaba siendo advertido, no cometas adulterio, no te es lícito tener la mujer que has tomado porque es casada. No es correcto, Abimelech. Y si tú te atreves a desobedecerme, va a haber consecuencias, vas a morir y va a haber consecuencias aún más allá. Este hombre tuvo temor. ¿Cuántos Abimelech de veras se necesitan en estos tiempos con ese corazón que no quieran ofender a Dios? Con ese corazón para no cometer adulterio y no ofender al Dios de los cielos. Dice entonces Génesis 28:9. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y fíjate lo que dice la Biblia. Y temieron los hombres en gran manera. Tuvieron temor. Pero cuántas personas hoy en día saben que el mandamiento es claro, que los mandamientos de Dios están vigentes y son claros y que el mandamiento dice no cometerás adulterio, a la gente no le importa. Cuántas personas van a una iglesia y saben que no deben adulterar y están adulterando a escondidas del pastor, a escondidas de los hermanos o de las personas que se congregan en el lugar donde ellos van. Están cometiendo adulterio, no tienen temor de Dios. No tienen temor al juicio divino, no tienen temor a que se destruya su familia, etcétera. Se sienten los hombres o las mujeres realizadas porque están teniendo relaciones sexuales ilícitas y no los están descubriendo. No hay temor de Dios en sus vidas. Qué tremendo, amada persona. Temieron los hombres en gran manera. Y dice el versículo 9, después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. En pocas palabras, va Abimelech y le dice a Abraham, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Entonces, ¿cómo era visto el adulterio antiguamente? Como un gran pecado.
Es un gran pecado el adulterio, amada persona. Por eso tú que no lo has cometido, no lo cometas, porque es un gran pecado ante los ojos de Dios. Vas a destruir familias, vas a destruir matrimonios, vas a destruir tu alma, vas a ofender a Dios. No cometas adulterio. Y si tú estás cometiendo adulterio, estás corrompido, tu alma está corrompida. Arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de tu pecado, mujer, hombre adúltero. Arrepiéntete y vuélvete a Dios con todo tu corazón. Deja tu mala manera de vivir. Deja ese gran pecado. Créemelo, es un gran pecado lo que tú estás cometiendo si tú estás engañando a tu esposa, a tu esposo. Vamos a ver el segundo ejemplo de cómo es que era visto el pecado de adulterio antiguamente. Génesis 39, 7 al 11. Dice de la siguiente manera: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aguas, amada persona, amado joven, jovencita, aguas cuando una mujer y un hombre casado ponen su mirada en ti. Tú debes de tener cuidado con esas miradas fuera de lugar de esa mujer que está casada, de ese hombre que está casado. Y tú lo sabes que está casado. Puede ser tu encargado, puede ser tu encargada, puede ser tu patrona, puede ser alguien que está casado, un amigo, una amistad, lo que tú quieras, pero tú sabes que está casado. Debes de tener cuidado con esas miradas coquetas. Debes de tener mucho cuidado, amada persona, amado joven, jovencita. O tú que estás casado, debes de tener cuidado con esa mirada de esa joven, ¿verdad?, que es soltera, o de ese joven que es soltero y que te está mirando con una mirada particular. Debes de tener mucho cuidado porque tú sabes que eres casado, tú sabes que eres casada y no es correcto tener una relación fuera de tu matrimonio. Ten mucho cuidado. Dice aquí la Biblia que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Ahí está la propuesta, ahí está la mala intención. Aquí vemos el corazón de una mujer adúltera, una mujer que había puesto los ojos en José, un hombre, un temeroso de Dios, un varón que era temeroso de Dios. La mujer le incitaba, le decía: duerme conmigo. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 8. Y él no quiso. Amada persona, esa es la actitud que se debe de tener cuando alguien te propone una relación fuera del matrimonio, cuando alguien te propone que tú adulteres. No lo hagas. José dijo: no, no lo voy a hacer. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, era un hombre de confianza. José decía: ¿cómo voy a traicionarlo? ¿Cómo voy a traicionar su confianza de mi patrón? ¿Cómo voy a traicionar al Dios de los cielos, etcétera? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Así era visto el adulterio, amada persona, antiguamente. Era un grande mal. Aquí José dice: es un grande mal el adulterio. ¿Cómo crees que yo lo voy a hacer si es un grande mal? Es un gran pecado. Es un pecado grande, enorme, horrible. Y pecaría contra Dios, porque el adulterio es un pecado contra el Dios de los cielos, no solamente contra la familia, no solamente contra la esposa y el esposo, sino es un pecado contra el Dios de los cielos, aquel que te formó, aquel que te creó, aquel que te dio la vida, aquel que te dio todo lo que tienes, te dio las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia para hacer tus logros que has tenido, pero no para que peques, no para que cometas adulterio. Y dice el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. No la escuches. Aquí José no escuchó, no le hizo caso a las intenciones, a esas actitudes adúlteras, perversas de esta mujer. No le hizo caso. Le invitó una y otra vez. Cualquier mexicano, yo creo, ¿verdad?, adúltero, que le dijera a una mujer: vente, y más una persona importante, más una persona adinerada, etcétera, etcétera, que le dijera: vente, acuéstate conmigo, el mexicano diría: me levanté con el pie derecho. ¿Cuál pie derecho? Ni que nada, eres un corazón adúltero, tienes un corazón adúltero. Muchos mexicanos están cometiendo el pecado de adulterio, están ofendiendo al Dios de los cielos, y yo espero que tú no seas uno de ellos, y si lo eres, arrepiéntete de ese pecado, deja de ofender a Dios.
¿Qué te ha hecho Dios a ti? ¿Por qué vas en contra de su palabra? Corrompe su alma el que tal hace, dice la Biblia. Dice el versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. En pocas palabras, ¿por qué quise leer esta porción de la Escritura? Este último pasaje. Si tú sabes como mujer que un hombre te está acosando y que está buscando una oportunidad y que ya sabes tú sus intenciones, tú debes de tener mucho cuidado. Aquí José pues tenía que ir a hacer sus actividades, su trabajo, pero resultó ser que esta mujer sabía que no había nadie y fue cuando se le abalanzó, tú sabes la historia, y él huyó. Y él huyó y por huir y por despreciarla y por no cometer adulterio y por no ofender al Dios de los cielos y no pecar contra su amo, la mujer se volvió contra José y lo metieron hasta la cárcel. Lo difamó y tantas cosas más. Usted puede leerlo ahí en su casa. Pero aquí yo quiero aprovechar este apartado para decirles, si tú estás viendo que una mujer te está acosando, varón, si tú estás viendo, mujer, que un hombre te está acosando y sabes que es casado, debes de cuidarte, debes de ser radical, debes de tener cuidado, no lo escuches, no la escuches, ten temor de Dios y apártate de tal persona. Y si no te puedes apartar por cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera, no le hagas caso, pide ayuda a la persona que te esté ministrando. Si vas tú a una iglesia, pide ayuda, pide un consejo, pero no le hagas caso a esta persona y cuídate de esos lugares donde no haya personas, porque se te puede abalanzar la persona, se te puede abalanzar el adúltero o la adúltera, y entonces puedes tú caer en el pecado de adulterio y debes de tener cuidado. Ten temor de Dios y toma en cuenta este consejo. Vamos a ver las consecuencias que había a las personas que cometían adulterio. Vamos a ver Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Cuál era la paga? ¿Cuál era la consecuencia por cometer pecado de adulterio en la nación de Israel? La muerte. Deuteronomio 22:22. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces, la consecuencia, la paga por el pecado del adulterio, era la muerte. Fíjate lo que dice San Juan 8:4-6. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Tú ya lo sabes en qué termina esta situación. Amada persona, vemos nosotros que los mismos fariseos entendían y sabían que la paga de una persona que era sorprendida en adulterio era el ser apedreadas. Eran apedreadas las personas. Y aquí vemos nosotros que el Señor Jesucristo no les hizo caso. Él siguió escribiendo, pero como volvieron a insistirle, él entonces les dijo, el que esté limpio de pecado sea el primero que arroje la piedra. Y todos empezaron a apartar uno a uno. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran unos hipócritas. Porque ellos sabían que también habían pecado contra el Dios de los cielos. Hubo una convicción de pecado, hubo ahí el Espíritu Santo hablando a cada persona, qué hipócrita eres, si tú también estás haciendo eso, si tú también eres un adúltero de corazón, y más sobre todo a los líderes, que eran unos adúlteros de corazón. No lo consumían, pero en sus corazones eran unos tremendos codiciosos, eran unos tremendos adúlteros. Y así como ellos habían también personas seguramente, y todos empezaron a retirarse. Y entonces dice la Biblia que Jesús solamente quedó con la mujer y la mujer adúltera, la mujer que fue sorprendida en pleno acto. Seguramente se les escapó el varón. Entonces dice aquí la Biblia que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que querían tu mal? ¿Dónde están los que querían apedrearte? ¿Dónde están? ¿Alguno te condenó? Y la mujer le dijo, ninguno. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amados, ese es el llamado de Cristo para todos aquellos que están cometiendo adulterio. No peques más. Estás cometiendo un gran pecado. No lo hagas ya más.
Arrepiéntete de ese pecado si tú estás practicando el pecado de adulterio, si tú estás cometiendo pecado de adulterio, si tú estás engañando a tu esposa. Jesús te dice, no lo hagas más, no peques más, arrepiéntete de ese grande pecado que estás haciendo. Si tú eres una mujer casada, estás cometiendo pecado, Jesús te dice, te manda, arrepiéntete, no peques más. Él a través de esta palabra te está señalando tu pecado y te está diciendo, no peques más. Arrepiéntete de ese pecado, apártate de ese pecado. Y aquellos que no han cometido ese pecado, ten temor del pecado del adulterio, porque es un grande pecado ante los ojos de Dios. Es un pecado que daña muchísimo a la gente, que daña muchísimo a la familia, al matrimonio, y que ofende al Dios de los cielos. Siguiente punto de esta enseñanza. Ya vimos las consecuencias en el pueblo de Israel por cometer pecado de adulterio. Ahora, también era visto como inmoralidad o infidelidad el siguiente acto. Vamos a ver el siguiente punto. Deuteronomio 22, 23 y 24. Dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, o sea, ya comprometida para ya casarse, etcétera, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. En pocas palabras, hay una mujer ya comprometida, dice aquí la Biblia, desposada, a punto de casarse. Y vemos nosotros que un hombre se le acerca y le empieza a hablar bonito, lo que tú quieras, tienen una relación ilícita. Dice aquí la escritura que porque la mujer no dio voces de grito, no gritó, hey, me quieren hacer un daño, etcétera, etcétera, sino que nos deja ver una participación de ella. Dice que tenían que ser muertos. Tenían que sacarlos de la ciudad, a la puerta de la ciudad, y tenían que ser apedreados los dos. La mujer porque no dio voces de grito y el hombre por tener un corazón perverso y fornicario o adúltero. Pero sigamos leyendo Deuteronomio 22, 25 al 27. Dice, mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo. Dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Entiéndese de la siguiente manera. Hay otro caso. La joven está desposada, entonces es forzada, es violentada, es abusada, es violada, pero la joven dio gritos, ayúdenme, socorro, ayúdenme, me quieren hacer un mal, me quieren lastimar, ayúdenme. Pero nadie le ayudó porque no había nadie cercas. Entonces la mujer es abusada, es violada, es violentada, es afectada, es lastimada. Dice la Biblia que la mujer era libre de culpa, que la mujer no se le hacía nada, pero al hombre le tenían que quitar la vida, le tenían que apedrear, pero a la mujer no. Y yo quise dar este ejemplo o compartirles este apartado, porque luego suele suceder, lamentablemente. Hay mujeres que son violentadas, hay mujeres que son violadas, y a veces las mujeres que fueron violadas, en este caso que fueron forzadas, que fueron violentadas, que les empezaron a pegar o que les empezaron a amenazar y que las empezaron a lastimar diciéndole esto, aquello y lo otro, y que las empezaron a forzar, entiéndase, a violar. A veces las mujeres se sienten sucias, a veces las mujeres se sienten mal, a veces las mujeres se sienten culpables, se sienten de lo peor. No debe de pasar así. Si tú fuiste una mujer que has sido violentada, que fuiste abusada por una persona malvada, el malvado es la persona, no tú. Ante los ojos de Dios tú eres inocente. No te sientas culpable, no te sientas sucia. Sucio se debe de sentir el otro. Malvado se debe de sentir el otro. Pero tú eres una mujer inocente en ese sentido, en esa falta, ¿verdad?, que hayan hecho contra de ti. No eres tú culpable. No te sientas sucia, no te sientes vil ante los ojos de Dios. Tú estás limpia de ese acto. No te sientas mal, amada persona. Pero también es importante que entendamos el primer punto que les decíamos. Si tú
sabías ya las malas intenciones de ese perverso, si tú ya sabías que había malas intenciones y no diste voces de grito, en pocas palabras, ya no fuiste radical y aunque medio que sí, medio que no, que hayas tú querido lo que tú quieras y no fuiste tanto forzada, o más bien no fuiste forzada, sino tú cediste, pero no diste voces de grito, sino que aún así te complaciste, ahí tú ya eres culpable de adulterio, de inmoralidad. Estoy hablando, como dice aquí la escritura, si fuera en tu situación, con un compromiso, una persona desposada. Si no habías tú tenido una situación de desposorio o un compromiso para casarte, si no eres una mujer soltera y hayas sido violentada, pues bueno, ahí de todo modo se aplica el punto. No eres culpable, pero si tú no diste voces de grito y hubo una correspondencia a ese acto, pues eres tú culpable de pecado de fornicación. Hubo una participación en ti. Bueno, espero que se haya quedado claro en este punto. Si tienen dudas o inquietudes, con todo gusto, estamos para servirte. Tú necesitas una consejería pastoral. Repito, una consejería pastoral y podemos atender tu caso. ¿De acuerdo? Pero quiero también aprovechar este apartado para dejarles ver. Aquí nos habla la Biblia de una mujer desposada. ¿Qué es lo que pasa aquí en nuestro México y en otras naciones? Que muchas personas dicen, no, pues ya te vas a casar, pues vamos a hacer tu despedida de soltero. Y entonces esa despedida de soltero es invitar a mujeres, en el varón invitan a mujeres y empiezan a tener ahí una orgía, etcétera, etcétera. Eres un adúltero tú, varón. Aunque tú no estés casado, aparte de ser fornicario, eres un adúltero, porque tú ya sabes que eres un hombre comprometido. Ya está todo ordenado, ya hay prácticamente en el corazón un matrimonio. Eres un adúltero de corazón ante los ojos de Dios. Eres un adúltero. No es correcto las despedidas de solteros de esa manera. Y también hay mujeres que igual están haciendo como los hombres, despedidas de solteras. Y empiezan a contratar a hombres que bailan y todo, y luego terminan en una tremenda orgía. Eres una adúltera de corazón. Esas despedidas de solteros no son más que corazones adúlteros. Eso no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces tengamos cuidado con el pecado de adulterio. Siguiente punto de esta enseñanza. Ante Dios el adulterio no solamente es la consumación, o sea, el acto. Ante Dios el adulterio también tiene que ver con la intención. Ante Dios el adulterio tiene que ver con el corazón. Aunque no sea o consumado el acto, el adulterio, ante los ojos de Dios, con que lo haya en el corazón, lo haya pensado la persona, lo haya planeado y ya tiene la intención de hacerlo, ante los ojos de Dios, eso es adulterio. ¿Dónde lo vemos eso? En Mateo 5:27 en adelante. Dice así la Biblia: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces dice la Biblia, Jesús está citando el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. No engañarás a tu esposa, no engañarás a tu esposo. Pero dice Cristo físicamente, ¿verdad? Pero dice el 28, pero dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo dice que cuando un hombre casado codicia a una mujer que no es su esposa, ya es un adúltero. ¿Qué es codiciar? Desearla. No que haya consumado el acto, repito, sino nada más porque la deseé. ¿Cómo me gustaría tener a esta mujer? Ya eres un adúltero ante los ojos de Dios. Y si tú eres una mujer que estás codiciando a un hombre y tú sabes que eres casada y aún así estás codiciando a un hombre, ¿cómo me gustaría tener una relación sexual con este hombre? Ya eres una adúltera ante los ojos de Dios. Por tanto, dice Cristo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda un ojo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, Cristo está llamando a tener cuidado con nuestra vista, a tener cuidado con tu ojo. Debes de tener cuidado con tu mirada. Aguas con esas miradas fuera de lugar porque te pueden llevar a una codicia, te pueden llevar a un adulterio de corazón. Y dice 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aguas con esos tocamientos impuros, amada persona. Nada te tiene que estar tocando, nada te tiene que estar acariciando una mujer o un hombre sabiendo tú que eres casado y eres casada.
Aguas con esas caricias fuera de lugar. Aguas con que te estén ahí agarrando la oreja, aguas con que te estén ahí tocando tu pecho, lo que tú quieras, ahí acariciando, con tocamientos fuera de lugar, tocamientos impuros. Tienes que ser radical contra el pecado del adulterio. No solamente hay que tener cuidado con tu vista, con lo que tú ves, sino hay que tener cuidado aún también quién te toca y a quién tocas tú. Nadie te tiene que tocar de una manera, y más cuando es el sexo opuesto, de una manera fuera de lugar, porque eso no es correcto. Y ahí hay una mala intención, y más cuando la persona es casada o es casado. Entonces estos pasajes nos dejan ver que debemos y que tú debes de tener cuidado con tus pensamientos, con lo que tú piensas, con lo que tú ves, porque puedes caer en adulterio de corazón, como lo hacían en aquella época muchas personas y sobre todo los líderes. Jesús no bajaba a los líderes de aquella época como adúlteros de corazón. Ellos no lo hacían físicamente por temor a su reputación, por temor a que los fueran a excomulgar o que los fueran a expulsar de las sinagogas. ¿Por qué? Porque eran personas públicas, pero entonces ellos se guardaban de no cometer adulterio físico, pero en su corazón eran unos adúlteros, eran unos verdaderos codiciosos, no tenían dominio propio con sus ojos. Ellos eran unos codiciosos, eran unos adúlteros de corazón. Así hay muchas personas que por temor a que sean descubiertos no lo hacen, no llevan al acto su pecado de adulterio, pero en su corazón ya hay ese deseo, ya hay esa codicia. Ahí ya tiene la persona un problema en su corazón. Ante los ojos de Dios eres un adúltero y debes de tener cuidado y debes de pedirle perdón a Dios si es así tu caso. Eres una adúltera de corazón, eres un adúltero de corazón. Amados, aún de ese pecado, Dios puede perdonar a cualquier persona que se arrepienta. Esos pensamientos los debes de cuidar. No podemos nosotros evitar los pensamientos que el diablo pueda venir a traer a tu mente para que tú codicies, para que tú caigas o peques en tu mente. No podemos evitar esos pensamientos. El que venga un pensamiento sucio no quiere decir que tú ya estés estés pecando. Si viene ese pensamiento sucio, pecaminoso, tú deséchalo y no es pecado, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que tú los dejes entrar en tu corazón, que tú los dejes entrar en tu mente y empiezas a pensar, sí, cierto, y si lo haría, y cómo lo haría, y todo, pero esto, no, pero soy casado. No, ahí ya le erraste, ya hubo un mal pensamiento, no fuiste radical con tus pensamientos, adulteraste de corazón. Entonces hay que tener cuidado con los pensamientos, porque esos pensamientos te pueden llevar al pecado del adulterio, como lo acabamos de ver aquí en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algunas recomendaciones prácticas para no caer en adulterio. Recomendaciones prácticas para no caer en adulterio. Yo espero que tomen en cuenta estas recomendaciones todos. Para los casados, tengan temor de Dios. Ustedes hicieron un pacto, hicieron un compromiso ante los ojos de Dios y ante personas, testigos. Tú, hombre casado, te comprometiste con tu esposa a serle fiel. Cumple esa palabra. Tu mujer igual, cumple esa palabra. Y tengan temor de Dios. No se burlen de Dios y cumplan ese compromiso. No adulteren. Siguiente recomendación para los casados rápidamente. Cumple con tu deber conyugal. Varón que estás casado, cumple con tu deber conyugal. Mujer que estás casada, cumple con tu deber conyugal. ¿Por qué? Por lo que dice los siguientes pasajes. 1 Corintios 7, 3 al 5. Fíjate lo que dice. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, en pocas palabras, que cuando el marido quiera intimar contigo, la mujer no se debe de negar, o a la inversa también. Y dice el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, o sea, en un acuerdo entre ambos. Pero ¿para qué va a ser ese acuerdo? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Y después de haber estado orando, después de haber clamado, después de haber pedido ayuda, etcétera, etcétera, en un mutuo consentimiento, y volver, dice aquí la Biblia, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En pocas palabras, cumple con tu deber conyugal como esposo y como esposa. Y créemelo, estarán sobreguardando su matrimonio de cualquier infidelidad, de cualquier adulterio.
porque tanto el hombre no tendrá hambre, ni la mujer tendrá hambre, porque está suplido en esa área. Consejo para los solteros. De la misma manera, todos los solteros tengan temor de Dios. No sean un instrumento para que un matrimonio se destruya. No sean un instrumento para que una familia se destruya. No sean la causa, hombre o mujer soltero, soltera, para que un matrimonio venga a derribarse. No pequen contra de Dios. Guarden el séptimo mandamiento. No cometan adulterio. Tengan temor de Dios. Y por último, consideren los siguientes pasajes, todos los solteros. Y quiero darle lectura. Vamos a darle lectura y vamos a hacer algunos énfasis en algunos pasajes. Pero tomen en cuenta, no solamente los solteros, sino todos tomemos en cuenta estos pasajes bíblicos que son consejos prácticos para no caer en adulterio. Fíjate lo que dice Proverbios 6:23 al 26. Dice así la Biblia: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Jóvenes, jovencitas, tengan cuidado con la blandura de la lengua de las personas adúlteras, sea un hombre o sea una mujer, y sobre todo que son extraños, que no los conoces. No te dejes guiar por el buen parecido de ese hombre o de esa mujer, pero que ya después tú sabes que aunque esté o no esté casado, no es correcto una relación fuera de el matrimonio, porque puedes caer en fornicación o puedes caer en adulterio. Pero dice la Biblia, para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, debes de tomar en cuenta los mandamientos de Dios, los principios de Dios, la enseñanza de luz, las reprensiones que te instruyen, se te da. Esto tómalo como un mandamiento de parte de Dios, como una instrucción o como una reprensión, según se aplique la necesidad de cada persona. Y dice el versículo 25, no codicies su hermosura en tu corazón. Puede ser que la mujer sea hermosa, puede ser que el hombre sea hermoso. Aguas, no codicies. Y eso lo miraremos en otra enseñanza. No codicies la hermosura en tu corazón. Todo el problema está en el corazón. Guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. Soltero, soltera que me estás escuchando. Hombre o mujer que me estás escuchando, casado, casada. Cristiano, no cristiano. No codicies la hermosura en tu corazón de una mujer casada o de un hombre casado. Ni ella te prenda con sus ojos. Ten cuidado cómo ves. Mirad pues tú cómo debes de estar teniendo cuidado con tu mirada, porque el hombre adúltero, la mujer adúltera te va a querer prender con su mirada, te va a coquetear con su mirada, con esa mirada hechizada, ¿verdad? Para poderte prender y que tú caigas en una infidelidad, en un adulterio o en una inmoralidad o en una fornicación. Y dice el 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Entonces, no solamente hay mujeres rameras, actualmente ya también hay hombres que se prostituyen. Y vemos nosotros que tu alma es valiosa, dice la Biblia. Varón, tu alma es valiosa. Si tú pecas con el pecado de adulterio, estás exponiendo tu alma para que se pierda por toda la eternidad si llegas a morir en tu pecado. Entonces, tomen en cuenta estos consejos, tomen en cuenta estos principios bíblicos. Vamos a ver Proverbios 7:1 al 9. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Entonces, aquí vemos en las Sagradas Escrituras algo muy importante, amada persona. Dice aquí la Escritura que el hijo debe de guardar las razones, todo lo que te hemos argumentado, que debes de atesorar los mandamientos, sobre todo este séptimo mandamiento y todos los otros 6 que te hemos estado compartiendo.
Debes de guardar los mandamientos para que vivas bien ante los ojos de Dios y el día de mañana que mueras teniendo a Cristo Jesús, vayas a la gloria eterna. Debes de ligar los principios en tu corazón. Todos esos principios te van a guardar de la mujer ajena, de la mujer casada, del hombre casado. Te van a guardar de esas palabras extrañas, blandas, esas palabras dulces. Pero dice la Biblia que también debes de tener cuidado con la simpleza. Toma en cuenta este principio, no seas simple, no seas ligero, ligera, mujer, varón. Si sabes que ese hombre es casado, no tienes por qué poner tu mirada en ese hombre casado. Si sabes que la mujer es casada, varón, no debes de poner tu mirada en esa mujer que es casada. No seas simple, joven, no seas simple, no seas falto de entendimiento. Dice la Escritura en el versículo 9, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Aguas con esos espacios ocultos. Ten cuidado. Veamos entonces el corazón de los adúlteros. Sigamos leyendo Proverbios 7, pero ahora el versículo 10 en adelante. Veamos cómo es el corazón de un adúltero. Veamos el corazón de los adúlteros. Aquí lo empieza a describir la Biblia. Proverbios 7:10 en adelante. Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Así es el corazón de un adúltero, de una adúltera. Son astutos. Quieren cazar la preciosa alma del varón o la preciosa alma de la mujer y empiezan a ataviarse y se empiezan a vestir de una manera provocativa, de una manera particular. Empiezan a ponerse perfume y toda la cosa. El hombre se empieza a vestir de una manera indecente, la mujer se empieza a vestir de una manera indecente para atraer la preciosa alma del varón o de la mujer. Así es el corazón de un adúltero. Y sale al encuentro no de una manera desarreglada, sale al encuentro de la persona de una manera provocativa para hacerlo caer en adulterio. Y dice el versículo 11, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. ¿Sabes quiénes son los que acechan? Aquellos animales que están que quieren tomar su presa, la están acechando, así como el león o el tigre, están acechando a su presa para ver cómo la cazan. La están cuidando, cómo van por aquí, cómo va por allá, hasta que se abalanzan sobre de ellos. Así dice la Biblia que es el adúltero, la adúltera. Están acechando. Ellos se están dando cuenta cuando ya tú estás cayendo, cuando tú ya estás estás dejando de ser radical. Ellos se dan cuenta cuando en cierta manera ya atrajeron tu atención y nomás están esperando la oportunidad, paz, para abalanzarse sobre de ti y caigas tú en adulterio. Dice que están así en la calle al acecho, están en las plazas acechando, todas las esquinas. Y dice el versículo 13, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo. ¿Qué es lo que pasa cuando ya lo acechó? Se abalanzan sobre él y empiezan esas caricias y empiezan esos besos fuera de lugar y empiezan con sus palabras suaves, con su semblante descarado. Empiezan estas siguientes palabras de los adúlteros. Dice el 14 en adelante. Sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Qué hermosa estás. No me había fijado, qué bonitos ojos tienes. No me había fijado qué cuerpo tienes, varón, dice la mujer ramera o dice el hombre adúltero. Por tanto, no he dejado de pensar en ti, he salido a encontrarte y tantas palabras más. Y dice el 16, he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Y dice el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la zamería de sus labios. En pocas palabras, vemos aquí, amada persona, que el corazón de un adúltero, el corazón de una mujer adúltera es principalmente con una provocación en su vestuario, con sus palabras. Y dice el versículo 22, al punto se marchó tras ella, ya lo casó. Y entonces van a lo que es el consumir el acto. Al punto se marchó tras ella, como va el buey a su degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado.
Eso es lo que hace una persona que ya cayó bajo las garras de un adúltero y una adúltera. Ya lo convenció, ya lo venció. Y dice el 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón, hasta que ya manchas tu corazón, manchas tu conciencia, porque ya tienes un corazón adúltero, joven, jovencita, hombre o mujer casado. Te casó el adúltero, te casó la adúltera. Eres un adúltero de corazón, a punto de caer en lo físico, en el adulterio físico. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. En pocas palabras, ten cuidado con el adulterio. Ten cuidado con los adúlteros. Ten cuidado con las adúlteras, joven, soltero, soltera. Todos tengan cuidado con los adúlteros, las adúlteras, porque te van a llevar al camino del Seol, porque te van a llevar a las cámaras de la muerte. El adulterio tiene consecuencias, amada persona. Por eso Dios dijo, no cometerás adulterio. Vamos a ver cómo es que se cumple este versículo 27, que el pecado del adulterio tiene consecuencias, que conducen al infierno, que conducen a las cámaras de la muerte. Veamos la siguiente nota, dice la siguiente nota, el Universal, 22 del 08 del 2022. Hombre engaña a su mujer y fallece en pleno acto sexual en Paraguay. Esposa va a recoger el cuerpo. En un hotel de Paraguay, una pareja de amantes estaba teniendo relaciones sexuales cuando de pronto el hombre quedó tendido en el piso sin ninguna reacción. La amante comenzó a gritar de manera desesperada pidiendo ayuda, por lo que el personal del hotel acudió a la habitación y encontraron al sujeto desmayado. La amante escapó del lugar al darse cuenta que el sujeto había muerto. Los agentes de policía intentaron comunicarse con algún familiar de la víctima para que reclamara el cuerpo del fallecido, pero tenía el celular bloqueado. Tras varios intentos, hacia la medianoche, llamó la esposa del señor preocupada por su paradero. Qué terrible suceso, amada persona, pero qué vergonzoso ha de haber sido para la esposa. Pues resultó ser que ella estaba preocupada por su esposo. Quizá estaba preocupada, mi esposo, ¿qué le pasaría? Si ya tardó mucho, ya viene del trabajo, no le pasaría un accidente, ¿qué pasaría? ¿Dónde está mi esposo? Ella afligida, preocupada por su amado esposo. Y el esposo estaba de adúltero. Y el esposo estaba adulterando en un hotel con una mujer, con su amante, dice allí la nota. Dice la nota que la persona en pleno acto sexual murió. O sea, como Dios juzgándolo a este adúltero por haber traicionado a su esposa. Recuerde lo que dice Proverbios, que conduce a las cámaras de la muerte. Ese hombre encontró la muerte física y la muerte eterna. Ese hombre que murió allí en Paraguay, quiero decirle, ese adúltero, lamentablemente se fue a la condenación eterna. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque él hubiera podido evitar morir de esa manera. Él hubiera podido evitar ir a la condenación eterna si tan solo hubiera tomado en cuenta el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Heridas dejó este varón al ser descubierto en ese lugar donde había tenido su adulterio. La esposa, imagínense la vergüenza, el dolor que pudo haber sentido, cómo su esposo lo traicionó y de qué manera murió. La gente que pudo haberle dicho, la familia, los hijos, el daño. Eso es lo que provoca el adulterio, un gran daño, porque el adulterio es un gran pecado ante los ojos de Dios. Es un pecado que ofende al Dios de los cielos, enorme. Qué lamentable nota, amada persona. Pero, ¿qué podemos decir de las consecuencias que deja cuando la gente está adulterando con una y con otra persona? Decenas y decenas de enfermedades venéreas que hay, enfermedades que son incurables, enfermedades que van a ir a llevar al cuerpo de la esposa o del esposo. De veras, qué injusto es el adulterio. Qué injusto es que por una infidelidad un hombre
vaya y contamine y afecte y lleve toda la suciedad de las enfermedades venéreas al cuerpo de su esposa por ser adúltero, o viceversa. Esa mujer lleve todas esas enfermedades a su esposo por no haber guardado el séptimo mandamiento. Y después viene el grande dolor. Qué horrible es quebrantar el séptimo mandamiento. El adulterio ofende a Dios y ofende al matrimonio, lastima a los seres humanos. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos al respecto. Padre, tu palabra dice, no cometerás adulterio. Tú le dijiste al pueblo de Israel, Señor, a esta nación que tú liberaste de la esclavitud de Egipto, les enseñaste cómo debían ellos de vivir familiarmente. Les enseñaste, Señor amado, cómo debían ellos de vivir delante de ti, pero cómo ellos debían de dirigirse en su casa, en el hogar, en su matrimonio. Tú les diste este mandamiento a esta nación, no cometerás adulterio, pero no solamente a ellos se los has dado, Señor, nos los has dado también a nosotros. No cometerás adulterio. Y ya vimos por qué, Señor. El adulterio es un grave pecado ante ti, Señor. Es un pecado horrible, es un pecado que ofende al Dios de los cielos y es un pecado que destruye matrimonios y familias. Por eso tú dices en tu palabra, Dios, no cometerás adulterio. Hay adulterio físico, pero está el adulterio también del corazón, Señor. De ahí inicia todo, del corazón. Por eso tú dices, no codiciarás la mujer de tu prójimo, porque uno puede caer en pecado de adulterio. Señor Jesús, tú no quieres que en nuestro corazón haya adulterio. Tú no quieres que en el corazón de ningún ser humano haya adulterio, porque cuando hay adulterio en el corazón, todo es cuestión de tiempo para que haya una culminación, haya un acto físico y el daño sea más fatal y te dañará a ti también, Señor. Padre, el adulterio, dice la Biblia, que el que tal lo comete es falto de entendimiento y aquel que lo hace corrompe su alma. ¿Cuántas almas se están echando a perder por el pecado de adulterio? ¿Cuántas almas apestan, hieden, porque están cometiendo adulterio? Padre, pero hoy has dado esta palabra y haces un llamado a dos clases de personas. Aquellos que están cometiendo adulterio, haces el llamado a que se arrepientan, a que dejen su pecado horrible y espantoso, a que se vuelvan a ti, Señor, a que dejen ese pecado, se aparten de ese pecado. Y el siguiente llamado es a todos aquellos que no han cometido ese pecado, a que se guarden de ese pecado, que se guarden del pecado del adulterio del corazón y del físico. Nos has dado algunos consejos, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.